Hemos informado sobre entidades de la República que tendrán la posibilidad a partir de este lunes de tomar la decisión de regresar a clases presenciales o no, ya en la parte última del ciclo escolar 2020-2021 con rumbo ya al ciclo escolar 2021-2022. Y para platicar de este tema, le agradezco al experto Marco Sánchez Guerra, epidemiólogo ambiental y columnista del diario El Universal, que esté con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Marco, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Hay condiciones epidemiológicas en el país para el regreso a clases presenciales en educación básica, Marco? Pues hoy cambiaron a semáforo verde varias entidades, pero sin embargo los contagios ahí están. Pareciera incluso que al menos en Ciudad de México y Estado de México hay un ligero repunte. Hoy el INSP tampoco va a ser públicos los datos, al parecer por la veda electoral, entonces es un poco incierto. Lo que sí te puedo decir es que no hay las condiciones con respecto a las medidas de protección para poder regresar a las escuelas. Sí, porque, bueno, estar en verde en el semáforo epidemiológico no significa necesariamente que no va a haber contagios. Es decir, la pandemia ahí está y el virus sigue circulando, quizá con menos intensidad, con menos positividad, con menos porcentaje de ocupación hospitalaria, pero ahí está el virus. El presidente López Obrador asevera que en octubre, a más tarde en octubre, la población de más de 18 años en el país estará vacunada, cuando menos con una dosis del biológico, de los biológicos, pero todavía hará falta vacunar a los menores de edad. Ya hay algunos países que han iniciado la vacunación de menores de 18 años. ¿Habrá que esperarse a que se vacunen también niños, niñas, adolescentes antes de regresar al 100% a las clases presenciales? No. Urge que cambien las medidas. Ya lo publiqué en El Universal. La CDC ha reconocido que la principal vía de transmisión es a través del aire. Lo acaba de hacer la OMS el 30 de abril. Pero también hay otra noticia que nos tendría que mover a mejorar las medidas. La CDC dice que la transmisión por contacto, por superficies, es casi nula. Solamente se explican menos de un caso por cada 10,000. Entonces, con esta información deberíamos de dejar de desinfectar y de limpiar y poner atención en la ventilación, en la purificación del aire y en el uso correcto del cubrebocas. Entonces, en ese sentido, se tendría que trabajar. La otra, las vacunas no son la panacea. Acabas de poner algo importante. En Estados Unidos, por ejemplo, ya se permite la vacunación a partir de los 12 años. El ritmo de vacunación va muy rápido, pero hace unos días también acaba de salir un reportaje que, independientemente de todo eso, probablemente en otoño pudiera haber un repunte de casos. Y están llamando a diferentes investigadores a que no se vuelvan a cerrar las escuelas. Entonces, considero necesario que aprendamos a vivir ya con este virus, pero que tomemos las medidas necesarias. No se va a ir por sí solito, las vacunas no son suficientes, entonces tenemos que aprender a establecer medidas mejores, como estas que te acabo de mencionar. En Canadá, utilizaron, por ejemplo, purificadores de aire, y la incidencia de casos en aquellas escuelas con purificador de aire en comparación con las que no lo tienen es de 3 a 4 veces menor. Entonces, es una buena medida. Deberían de estar revisando, por ejemplo, las ventanas, construyendo ventanas donde no las haya y cosas de ese estilo. Sí, porque pues también la otra posibilidad es clases al aire libre, ¿no? Pero habrá estados donde se pueda y habrá estados donde no se pueda. Me imagino, por ejemplo, los estados del norte, como Sonora, con temperaturas de 45 grados todavía en septiembre.
octubre con 40 grados, pues es algo así difícil, complicado que sea al aire libre por las condiciones climatológicas, pero también hay otro reto, la cantidad de personas que pueden convivir en un lugar cerrado, en un salón de clases. Hay escuelas que tienen salones con 30, 40 estudiantes. ¿Estos 30, 40 podrán volver así como estábamos antes de la pandemia? No. Se necesita que haya suficiente espacio. La recomendación es que entre cada una de las bancas o entre los espacios entre los estudiantes haya al menos 1.5 metros. Pero parte de, por ejemplo, de evaluar que también está la ventilación es el uso de medidores de CO2. Con los medidores de CO2, además de evaluar qué tan buena es la ventilación, podríamos calcular el aforo, no solamente en las aulas, sino en oficinas, en centros comerciales, en restaurantes, en bares. Entonces, ahí ya no estaríamos a ciegas. Sería absurdo decir, ¿sabes qué? No se permite más de 25 alumnos por aula. Habrá aulas que son muy grandes y en las cuales puedan caber 30, pero habrá otras que máximo te podrían permitir tener 5 o 10 estudiantes. Entonces, el uso de medidores de CO2 es una muy buena alternativa. Sí, me decía ahorita, Marco, que no es la panacea la vacuna, pero el sindicato de maestros puso como condición que todos los maestros y todo el personal educativo esté vacunado antes de regresar a las aulas. Esto ya es una realidad, ya el personal educativo en el país está vacunado, pero no están vacunados los padres de familia. Ahí, ¿cómo medir el riesgo? Porque en un centro escolar no únicamente conviven maestros, personal de intendencia, personal administrativo que ya está vacunado y niños, pero todavía pues en el país hay una generación de 30, 39 años, de 40, 49 años que no ha sido vacunada. Vamos a llegar a septiembre y quizá esa generación todavía no tenga la segunda vacuna, que son los papás de los niños de educación básica. Tienes mucha razón. Qué bueno que los maestros están pidiendo que todos, absolutamente todos los maestros y personal administrativo que labora en las escuelas esté vacunado para poder empezar. Algo que se le está olvidando a la gente es que las vacunas, todas, son muy buenas para combatir la gravedad y la mortalidad por COVID, pero eso no quiere decir que dejes de infectarte con COVID. Y entonces al infectarte podrías también estar contagiando a tus familiares, en el caso de los maestros. En el caso de los niños también son susceptibles de contagiarse. La información ha ido cambiando desde el principio de la pandemia hasta ahora y hay mucha controversia, pero en general se dice que las nuevas variantes también son más contagiosas y sobre todo le están pegando a los niños. Y esos niños, si se contagian, obviamente van a ir a su casa a contagiar a sus familiares. Y en el caso de que sean personas susceptibles, podrían pasarla mal. Sí, ahorita me citaba el caso de Canadá, que es un país que ha tenido una política pública en la materia que ha funcionado para el regreso a clases y para controlar la propagación del virus. ¿Qué otro país del mundo ha hecho la tarea y que pudiera ser ejemplo para México, para las autoridades educativas estatales, locales y las del país, a manera de replicar alguna política pública, una política sanitaria? Estados Unidos, definitivamente, para bien y para mal. En Estados Unidos actualmente están invirtiendo millones y millones de dólares comprando purificadores portátiles con filtro EPA. Hay recomendaciones de que incluso podríamos construir unos nosotros mismos que salen mucho más baratos con filtros MERV 13. Hay posibilidades. Una de las cosas también que está haciendo mal Estados Unidos, muchas veces no están tampoco escuchando a los expertos y ahora están comprando purificadores de aire que tienen plasma, que tienen ionizadores, que tienen generadores de ozono y todo eso está mal.
pero definitivamente podemos mirar a Estados Unidos, que nos queda muy cerca. De hecho, muchas de las noticias, de la información que yo estoy dando, se genera en la Escuela de Salud Pública de Harvard. Ahí tenemos un excompañero, Guillermo Cedeño, trabajando junto con Joseph Allen, que han hecho varias guías tanto para hacer las escuelas, los viajes, las oficinas y el regreso a los lugares de trabajo, hacerlos más seguros y libres de contagios por COVID. Muchas gracias por tomar esta entrevista, Marcos Sánchez Guerra, epidemiólogo ambiental y columnista del Universal. Gracias por orientar a la audiencia de Mega Noticias esta tarde con respecto a este tema, sobre todo a los padres de familia. Estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta pronto.